Rice Broocks es el cofundador de la familia de iglesias Every Nation, con más de 1000 iglesias en más de 60 naciones. Es el ministro principal en Bethel World Outreach Church en Nashville, Tennessee, y autor de varios libros, entre los que se encuentra Dios no está muerto, el cual ha sido adaptado a 3 películas del mismo nombre y que analizaremos capítulo por capítulo durante 10 semanas. Bienvenidos a Good Books, donde los libros hablan de Dios. Hoy, capítulo 8, el testimonio de la Escritura. Introducción. Durante uno de sus viajes a Israel, Rice Broocks nos cuenta cómo se encontró con George Brubenthal, un judío agnóstico que fue pionero en la telefonía móvil y que además es aficionado a la arqueología. Y tiene varios pergaminos escaneados, entre ellos los del Mar Muerto. Durante su primera charla le confesó que, aunque era agnóstico, creía que realmente los lugares de la Biblia y los personajes de la Biblia existieron porque había evidencia. Conforme pasó el tiempo se fueron encontrando más veces, y con cada encuentro George se mostraba más crédulo a las escrituras. En cierta ocasión George escribió que estaba creyendo en el Creador, y en un último encuentro que nos relata, nos dice que George le confesó de que su fe estaba anclada en la Biblia hebrea. Precisamente esa Biblia nos da más evidencia de que Dios no está muerto. Los libros. Libros, eso es lo que significa la palabra Biblia. Puede parecer un libro, pero en realidad es un compendio de ellos. Y pueden estar formadas por 24, 66 o 73 libros, dependiendo si tenemos en nuestras manos una Biblia hebrea, una Biblia protestante o una Biblia católica, cuyo contenido se ha escrito durante más de 6000 años. Estos libros fueron recopilados en un solo tomo y así han llegado hasta nuestros días, siendo la primera Biblia impresa en 1454 por Johannes Gutenberg. Por escrituras, los cristianos nos referimos al conjunto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento transcurre desde la creación del universo hasta el regreso de Babilonia alrededor del 400 a.C. y el Nuevo Testamento transcurre desde el 4 a.C. con el nacimiento de Jesucristo debido a un error de cálculo de aproximadamente 4 años hasta el fin de los tiempos. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, pero durante los siglos 4 y 3 se tradujo al latín, dándose el nombre de Septuaginta, debido a los aproximadamente 70 personas que se implicaron en la traducción. Estas fueron las primeras versiones del Antiguo Testamento que usaron los cristianos no judíos. El Nuevo Testamento sí se escribió originalmente en griego. La carta a los Gálatas y otras cartas paulinas se datan aproximadamente de 20 años después de la resurrección de Cristo. Estas cartas confiesan que Jesucristo resucitó, dando así cumplimiento a las antiguas profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que había de venir, y sin embargo el pueblo no lo recibió. El evangelio más antiguo sobre la vida de Cristo fue datado entre el año 50 y 70 después de Cristo. En general, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo de nuestra era y fueron reconocidos por los primeros cristianos como escritos por los apóstoles y sus colaboradores. Otros evangelios, como los de Tomás y Judas, fueron escritos en el siglo II, por lo que se consideran como apócrifos, es decir, que no se consideran de inspiración divina. ¿Qué sucedió con los originales? Los primeros libros fueron escritos en pergaminos, que se hacían con piel de cordero, por lo que era un material perecedero y por ello se han perdido. Pero eso no significa que no podemos saber qué se había escrito. Todos los libros antiguos fueron copiados a manos y transmitidos, y los libros de la Biblia no iban a ser menos. De modo que si un texto original se ha deteriorado, podemos recuperarlo gracias a las copias que se han conservado. Del Antiguo Testamento se han encontrado más de 5000 copias escritas en griego, por lo que podemos saber qué es lo que decía el mensaje original. La importancia de los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento de estos rollos fue así. En 1947, unos chicos estaban pastoreando en Qumran, Palestina, cerca del Mar Muerto. Uno de ellos tiró una piedra a una de las cuevas y escuchó cómo al impacto con la piedra algo se rompía dentro de esa cueva. Al entrar en la cueva se encontró con fragmentos de vasijas de barro que contenían documentos del siglo II a.C. Los documentos recopilados en esta cueva y en otras cercanas contenían fragmentos del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther. Estos fragmentos tenían 1000 años de antigüedad, más que ningún otro fragmento descubierto hasta esa fecha. Estos fragmentos permitieron
que los eruditos comparasen el cambio de los escritos debido a la evolución del idioma con los años. Algunos seguían prácticamente idénticos. El más notable fue el libro de Isaías, con un 95% de afinidad con las traducciones actuales. La mayoría de las diferencias radicaban en errores ortográficos ya identificados. ¿Fue escrita por hombres? Sí, pero hay más. Estos libros fueron escritos por inspiración divina, por lo que son obras de Dios en colaboración con sus autores. Es por eso que son reconocidos como la palabra de Dios, no solo metafóricamente, sino realmente. El libro más popular del mundo. La Biblia ha moldeado la historia y eso es indiscutible. También le da valor y dignidad a la humanidad, define lo que es el bien y el mal, le da de hecho a las mujeres y a los niños, y demuestra que quien busque a Dios es llamado a su presencia. No podemos entender el mundo si no entendemos la Biblia, ya que es la clave del mundo que nos rodea. El conocimiento de Dios que viene a través de la creación es la revelación de su existencia, así que no hay excusa para decir que Dios no existe. ¿Se lee la Biblia literalmente? Para entenderla hay que leerla literalmente, y no tener nada de adorno en la estantería. Muchos escépticos ni la han leído en realidad. La Biblia se compone de diferentes estilos de escritura, poesía, alegoría, profecía, etc. Decir que lee la Biblia literalmente significa que la toma en el sentido en que el autor intentó transmitir el mensaje en ella. La creencia en la existencia de Dios no depende de si alguien acepta la verdad de que la escritura se la revela Dios al hombre. La Biblia nos da una historia confiable acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Que Jesús es el Hijo de Dios se comprobó al resucitar. Él es la piedra angular de nuestra fe y aceptamos las escrituras como verdaderas y confiables. Los puntos que le hacen confiable son: 1. Es igual desde sus orígenes. La Biblia ha sido transcrita y pasada de generación en generación por siglos. El que se diga que ha sido corrompida hasta no quedar nada de su mensaje original es erróneo. 2. Es históricamente precisa. Los nombres y los lugares mencionados son reales. Hay poca diferencia entre cada evangelio, debido a que durante años se estuvieron transmitiendo de forma oral. Aún así, esto no afecta al mensaje ni a los hechos centrales de los evangelios, por lo que se puede contar que la Biblia es una historia real. 3. Comprobada arqueológicamente. La arqueología también da evidencia de que la Biblia es una historia real. Un ejemplo de ello es el arqueólogo Sir William Ramsay, quien le dio credibilidad a Lucas en su libro de reciente descubrimiento sobre la veracidad del Nuevo Testamento. También lo han hecho eruditos más recientes. El estanque de Bethesda y monedas como la que le dieron a Jesús en el templo también han sido descubiertos arqueológicamente. Cualquier dificultad histórica que no se haya resuelto no amenaza la historicidad de la Biblia. 4. Manuscritos confiables. El número de manuscritos hallados del Nuevo Testamento excede de otros documentos antiguos. Debido a ello podemos reproducir la Biblia casi con exactitud a los originales. 5. Lo profético. Evidencia lo sobrenatural de las Escrituras. Los eruditos ateos han intentado fechar los documentos proféticos a años después del cumplimiento de las Escrituras, pero la forma del lenguaje en que se escribieron revela de que realmente se escribieron conforme a la época de a quien se le atribuye esos libros. La Biblia ha alterado la historia de personas y naciones. La ley moral tiene una gran evidencia en la Biblia. Los 10 mandamientos son la base de muchas constituciones y leyes actuales. La Biblia ha sobrevivido a los intentos de desacreditarla. Ha sido prohibida, quemada y despreciada, y siempre ha resurgido de las cenizas como el ave fénix y durado más que aquel que se lo pone. Pero no solo creer en la Biblia y leerla cambia la vida de alguien. Las personas deben depositar su fe en la promesa que hizo Jesucristo y en el Espíritu Santo para que cambie su vida. Y 7 es relevante. Sus mandamientos fueron, son y seguirán siendo la mejor guía para el comportamiento humano. Los ateos dicen que son simple sentido común, pero la vista histórica está de que cuando dejamos de lado, el mal toma su lugar. ¿Y esto qué significa? Pues que necesitamos de ellos para refrenar al mal. La Biblia muestra tanto la imagen buena como la imagen mala del ser humano en la historia. Bueno, hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado, suscribíos, dadle al like, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.